Si estás comenzando tu transición profesional hacia inteligencia artificial y todavía no tenés tu primer proyecto, seguramente estás trabado en tu cabeza con lo mismo que tuvimos todos en algún momento, ¿no? Que no sé qué hacer, que está todo hecho, que no me siento suficientemente listo. Pero déjame decirte que el primer proyecto no tiene que ser impactante. Nosotros siempre nos trabamos creyendo que el primer proyecto tiene que ser espectacular, que tiene que ser nuestra ópera prima. Y no tiene que ser ni complicado ni sofisticado, ni siquiera tiene que ser original. Lo que tiene que ser es útil y mostrar que sabemos construir soluciones que tienen una aplicabilidad real. Y hoy en este video te voy a mostrar cómo hacerlo y qué evitar hacer para que tu primer proyecto lo puedas concretar lo antes posible. Mucha gente se acerca al mundo de la inteligencia artificial creyendo que el primer proyecto tiene que causar un impacto espectacular y que tiene que tener modelos propios, datasets gigantes, 1 millón de tableros, pero en realidad el objetivo real de ese primer proyecto tiene que ser otro. Tiene que ser poder entender bien cómo es el flujo clásico de entrada, modelo y salida, poder aprender a explicar qué es lo que hicimos, ¿sí? Por qué tomamos las decisiones que tomamos, y además ganar confianza construyendo algo propio, algo que sea realmente tuyo. Porque la gente que está buscando nuevos talentos en realidad no está buscando perfección, sino que está buscando claridad, alguien que sepa que sabe lo que está haciendo, ¿sí? Por más que uno sepa que le falta mucho para aprender, del otro lado también lo saben y lo reconocen y no es un problema, pero sí saber qué es lo que estás haciendo y qué es lo que necesitas aprender para avanzar al siguiente nivel. Pero ahora bien, antes de contarte bien qué es lo que tenés que hacer para armar tu primer proyecto, vamos a dejar bien en claro qué es lo que tendrías que tratar de evitar hacer para no tener que hacerlo en el camino y tener que recalcular y volver a empezar otra vez. Una de las cosas es evitar usar datasets muy conocidos, como por ejemplo el de Titanic, el de Iris o el MNIST. Están buenísimos para practicar porque la verdad se ven un montón. Son redidácticos porque ya están limpios, son sencillos, son fáciles de manejar y no nos desconcentran de aprender, por ejemplo, a trabajar con los modelos de Machine Learning, ¿no? Porque ya toda la parte de datos está más resuelta. Pero para realizar un proyecto, por ahí es poco, ¿sí? Es poco original y se quedan cortos, no nos deja mostrar todo nuestro potencial. Entonces tratemos de trabajar con otro dataset. Hay un montón de dataset dando vueltas, es más, hay un video que yo les dejo por acá, el enlace, para que puedan ir donde yo les cuento de dónde pueden sacar un montón de datos y de forma gratuita. Otra cosa a evitar siempre es copiar notebooks sin entenderlos. Yo sé que entiendo que uno por ahí se tienta, de hecho yo lo he hecho en su momento. Uno ve un notebook súper prolijitos, lindo, explicado celda por celda, todo lo que va haciendo. Y uno tiene por ahí a querer copiar y pegar lo que está haciendo y ejecutarlo como un logro propio, ¿no? Pero en realidad uno no termina bien de entender qué es lo que está pasando de atrás, o por qué tomó las decisiones que tomó, o por qué eligió un modelo u otro, o le hizo tal o cual cosa a un dato. Entonces eso se nota al instante. Cuando alguien que realmente conoce y tiene experiencia en el tema ve eso, se nota enseguida que nosotros no manejamos eso y de hecho eso no lo hicimos nosotros. Entonces tratemos de evitar copiar por copiar otro proyecto ya hecho y construyamos el nuestro propio, con todas las imperfecciones y las fallas que puede llegar a tener, porque ahí es donde uno realmente aprende, ¿sí? De los errores y a corregir y a mejorar y a tratar de hacer una solución lo más robusta y lo más profesional posible. Pero si siempre copiamos nunca vamos a entender por qué esa persona hizo las cosas bien, porque obviamente no hizo las cosas perfectas desde el principio, se equivocó un montón, pero eso le permitió aprender y corregir y hacer ese notebook que nosotros nos estamos bajando. Entonces siempre traten de ustedes trabajar con un notebook propio y escribir, aunque al principio se va a ver horrible porque a todos nos pasó, no hay problema, estamos aprendiendo. Siempre es importante que aprendamos nosotros. Otra cosa a evitar es tratar de construir un modelo, una solución súper compleja, ¿sí? Armar un chatbot con 20 características y que se conecte a datos y que tenga agentes de por medio y que haga operaciones súper complejas o trate de solucionar problemas súper complejos, no es lo más recomendable, por lo menos no para el primer tiempito cuando estamos aprendiendo a practicar. Porque queremos meter un montón de cosas juntas al mismo tiempo y en realidad termina siendo contraproducente, ¿sí? Lo ideal acá es siempre mantenernos con algo simple, útil pero simple, porque la idea es ir incorporando complejidad de a poquito, de a capas. Entonces empecemos con lo más simple y después de a poquito le vamos a ir agregando. Así que traten de evitar si quieren hacer el super programa, la super solución de entrada. Y relacionado con esto, lo cuarto que tenemos que tratar de evitar es no mezclar 1000 herramientas. Porque por ahí queremos meter un montón de frameworks y usar herramienta de acá, herramienta de allá, metemos tal framework, le metemos tal otra cosa. Y en realidad lo que estamos haciendo es complicándonos. ¿Por qué? Porque se nos empieza a hacer un embrollo que después, si tenemos algún problema o algún error que tenemos que solucionar en nuestra herramienta, va a ser más difícil tratar de encontrar la solución. Entonces no nos compliquemos, tratemos de simplificar y usar la menor cantidad de herramientas posible. Obviamente hay herramientas que está bueno empezar a implementar, como por ejemplo Git para hacer el versionado del código, porque esto se usa mucho en las empresas. Usar GitHub para poder subir y tener ahí nuestro repositorio, porque ahí vamos a poder crear el README con la explicación y la documentación de todo nuestro proyecto. Puede ser GitHub, puede ser GitLab, puede ser Bitbucket o cualquier otro que ustedes conozcan, pero bueno, alguno que use Git
como sistema de versionado de código porque es el estándar y nos permite ahí también ir subiendo la documentación del proyecto. Streamlit o Gradio para hacer una interfaz web simple para armar una demo. Pueden empezar con alguna nube gratuita tipo Hugging Face Spaces o Streamlit Cloud. FastAPI para crear APIs, para tener detrás toda la lógica de nuestra solución. Sí, son todas herramientas satélite que está bueno empezar a usarlas, pero por ahí al principio no. Empecemos simple y después lo vamos haciendo cada vez más complejo, ¿sí? Justamente para evitar meter todo esto a la vez y aprender a usar todo junto, y al final vamos a terminar confundiéndonos más de lo que estamos aprendiendo. Recuerden que nuestro primer proyecto tiene que ser chiquito, claro y tuyo, propio, ¿sí? No copiado de otro, ni tampoco súper complejo. Eso es clave para que puedan avanzar y sobre todo lo puedan terminar. Porque un proyecto que aporta valor es el proyecto que se termina. Porque por más súper valioso que sea y súper ambicioso, si no se termina, no sirve para nada. Ahora sí, una vez que sabemos qué tenemos que evitar, bueno, ¿qué buscamos en un proyecto? Por ejemplo, que tenga un input claro y un output claro. ¿Sí? Lo importante acá es no meterle flujos complejos en el medio para que parezca más sofisticado. Si acá es importante que se entienda bien qué es lo que entra y qué es lo que sale, con el procesamiento en el medio. Otra cosa es que resuelva una tarea simple, una sola, chiquita, bien enfocada, que no trate de resolver un montón de cosas que termine solucionando los problemas de la mitad de la empresa, porque obviamente eso nunca lo vamos a terminar. Es importante que sea bien claro y bien conciso el problema que está resolviendo y concentrarnos en uno. Después construiremos otra solución que solucione otro problema o le agregaremos una nueva funcionalidad que solucione otro problema. Pero por el momento empecemos con uno. Es importantísimo que sea útil lo que estamos construyendo. No tiene que ser revolucionario, no tiene que cambiar la industria. Todo este maldito sistema está mal. Pero sí tiene que ser útil. Lo que estamos construyendo tiene que cumplir una función, tiene que solucionar un problema. Porque si es algo puramente académico, todo muy lindo, va a ser muy didáctico, pero no está reflejando que nosotros sabemos resolver problemas del mundo real. Y ahí es uno de los puntos más flojos que tenemos cuando somos juniors, estamos tratando de entrar a nuestro primer trabajo, como científico de datos, como ingeniero o el rol que sea. Saber resolver re bien problemas académicos, pero no sabemos resolver problemas reales. Y por último, que lo que estemos construyendo lo podamos explicar en 30 segundos, ¿sí? Que rápidamente podamos explicar y se pueda entender qué es lo que hace y cuál es el problema que soluciona. Porque si necesitamos 10 minutos y 14 diapositivas para explicar lo que hace, evidentemente no está bien detectado el problema y no está bien enfocado esto de la tarea única, del dataset simple y de todo eso que estamos diciendo, ¿no? O sea que es importante que fácilmente podamos explicar, se pueda entender a alto nivel qué es lo que hace o el problema que está solucionando. Porque como lo dije anteriormente, el problema que aporta valor, el que realmente muestra nuestro diferencial, es aquel que se termina, no aquel que es súper ambicioso pero quedó en el camino. Y seguramente acá te estarás preguntando, bueno, todo muy bien, ya sé qué evitar, ya sé a qué prestar atención, pero ¿y qué proyecto hago? Porque hay tantos que uno a veces le cuesta tomar la decisión o darse cuenta a ver cuál es el mejor proyecto para hacer. Así que acá te voy a dar 4 ideas súper fáciles, concretas y directas como para hacer tu primer proyecto. Después vos pensá el que vos quieras o usa eso como disparador para elegir realmente la herramienta final, la solución final que quieras crear. ¿Sí? Pero esto por ahí te puede dar un disparador que uno lo puede empezar a implementar de forma muy fácil, y esto va perfecto con uno de los últimos videos que publiqué, que era un plan de 30 días para que en esas primeras 4 semanas ya podamos tener nuestro primer proyecto funcionando. Bueno, estos proyectos van perfecto como idea, porque son proyectos sencillos que pueden solucionar un problema puntual, que se pueden explicar rápido, que no usan dataset complejo. De hecho, creo que hasta ni siquiera usan dataset en un principio, ¿sí? Y que son muy entendibles y muy didácticos también para mostrar lo que uno está haciendo. La primera solución que podemos implementar es un resumidor inteligente. No sé si existe la palabra resumidor, pero suena linda. Resumidor inteligente, en realidad lo que hacemos es una herramienta usando IA generativa. Puede ser GPT de OpenAI, Grok, Llama, Gemini, el que quieran usar ustedes, donde le ponemos un bloque de texto, puede ser una página o más, y que nos devuelva un resumen de eso que le pusimos. Entonces, esto lo que tiene es una herramienta muy directa, concisa, que no tiene ambigüedades. Si bien en los resúmenes que va a hacer puede ser que cambien entre una corrida y otra, pero es algo muy directo y que se entiende bien qué es lo que hace. Incluso después a futuro puede ser una funcionalidad de una herramienta más grande. Pero fíjense cómo nos concentramos en una única solución que solucione ese problema. Después ser una herramienta multipropósito que, según lo que le pongamos, puede hacer una u otra cosa con ese texto, como vamos a ver ahora en los otros ejemplos. Pero por lo menos de entrada que haga una única cosa para no desviarnos de nuestra atención. Y fíjense que no necesitamos un stack tecnológico muy complejo. Solamente necesitamos Python, conectarlo a un modelo de lenguaje como GPT o OpenAI
y listo. No necesitamos tener interfaz gráfica, no necesitamos conectarlo con bases de datos, con ninguna herramienta para cargar documentos ni nada de eso. Entonces es muy fácil de empezar a poner práctica nuestros conocimientos con esta herramienta. La segunda es un corrector de estilo. Acá lo que hacemos es, por ahí lo complejizamos un poquitito más, y lo que hacemos es le subimos un bloque de texto, ¿sí? Que en general puede estar mal escrito o no, por ahí escrito de diferentes maneras, pero que lo reescriba siguiendo ciertas normativas, ciertos lineamientos, ¿no? Esto es muy común en las empresas. De hecho, yo he trabajado en una empresa que quería una herramienta muy similar, donde uno tiene documentos escritos de distintas maneras y los quiere reescribir todos siguiendo el mismo formato, justamente para poder estandarizar y normalizar todos los documentos que tiene la empresa. Entonces, de esta manera empezamos a trabajar, por ejemplo, con el tema de prompting, ¿sí? Porque el stack tecnológico sigue siendo más o menos el mismo, solo que ahora empezamos a trabajar un poco mejor con el prompt, porque le empezamos a poner directivas de cómo queremos que sea ese estilo de texto. Podemos hacer que la salida sea en formato Markdown, ¿sí? Porque acá también podemos empezar a trabajar con el formato de la salida. Podemos tener separado en una variable aparte, puede ser en una variable de texto aparte, la lista de lineamientos, o puede estar en un diccionario o en una lista o en otro archivo incluso en nuestro proyecto, de forma tal de que modificando esa lista de directivas de estilo podemos ejecutar el programa y cambiar los estilos sin necesidad de modificar el programa principal. Entonces fíjense todas las cosas que podemos practicar en un programita tan simple como este, que de hecho puede ser una segunda funcionalidad de la idea anterior. El tercero puede ser un clasificador temático de texto. ¿Qué es esto? La idea es, nosotros subimos, por ejemplo, un tweet, una reseña de una aplicación en la web, de un restaurante, un comentario, una frase simple, y podemos clasificarlo en si esa frase o ese comentario o ese review es positivo o es negativo. Si es un mail, por ejemplo, podemos decir si es urgente o no es urgente. Sí, depende. Ahí le podemos dar nosotros el matiz que queramos y lo podemos clasificar binario, así, ¿no? Bueno o malo, urgente, no urgente, positivo o negativo. O le podemos dar matices: positivo, neutro, negativo. Y dentro de positivo y negativo puede haber distintos grados de positividad o de negatividad. Se puede haber todo un rango, ¿sí? O puede ser bidimensional, porque puede en una dimensión medir si es positivo o negativo, en otra dimensión puede medir si es urgente o no urgente. Entonces, a partir de un mail de entrada podemos definir si es positivo y urgente o positivo y no urgente, bueno, o la combinación que nosotros querramos, pero fíjense que lo vamos a hacer tan complejo como nosotros querramos, ¿sí? Lo ideal, la sugerencia, es empezar con algo simple, ¿sí? Por ejemplo, positivo o negativo, ¿sí? Concentrémonos en eso y después, si quieren, le pueden ir agregando más complejidad, más capas, y empezar a meterle otra dimensión o meterle un rango de positivismo, negativismo a la clasificación, para poder hacerlo por ahí un poco más versátil. Lo que tiene de bueno esta solución o esta idea es que es fácil de explicar. Uno puede mostrarlo y fácilmente poder explicar qué es lo que hace, ¿sí? Para qué sirve o cuál es la principal funcionalidad de esta herramienta, que a su vez puede ser una tercera funcionalidad para esta idea que estamos teniendo originalmente, y podemos ir construyendo algo cada vez más complejo. De hecho, podemos armarnos un plan siguiendo este video que yo les digo del plan de 30 días para hacer una de estas soluciones por mes y después tener una herramienta multifuncional y que es mucho más compleja que cada una por separado, y que tranquilamente podría ser una herramienta que se use en una empresa. Y el cuarto sería un extractor de información. ¿Qué es esto? Tomamos, por ejemplo, de entrada un párrafo de texto, ¿sí? Puede ser un contrato, y de ahí podemos sacar cierta información. O sea, el nombre de una de las partes, el nombre de la otra parte, si es una propiedad, por ejemplo, características de la propiedad, el monto del contrato, ciertas condiciones. Entonces, lo que podemos hacer acá es empezar a trabajar con formato de salida. Por ejemplo, que extraiga la información en un formato JSON, ¿sí? Con cada uno de estos campos y su valor correspondiente, ¿sí? Todo ordenadito y estructurado, que eso después lo puede usar otra herramienta, por ejemplo, para construir un PDF o construir una cartilla donde esté condensada toda esa información, ¿sí? Después lo que hacemos con la salida es otra cosa, pero es importante también empezar a aprender a manejar el formato de salida, que no devuelva así un chorro de texto y después uno tiene que andar peinando adentro y buscando cómo ordenar las cosas, ¿sí? Está bueno esto porque esto nos permite después conectarnos con otras herramientas, incluso cuando después más adelante lo querramos disponibilizar como una API. Está bueno porque las APIs por lo general se manejan con el formato JSON. Entonces ya nos queda en un formato de salida listo para usar, consumir y usar por otra aplicación. Lo que tiene bueno esta idea es que también es muy fácil de explicar y de demostrar la utilidad, porque uno le da un bloque de texto y nos devuelve la listita de todos esos campos que nosotros estamos tratando de identificar. Por ejemplo, a partir de un párrafo donde hable de un vehículo, nos puede extraer marca, modelo, año, precio, y bueno, el dato que nosotros querramos, ¿no? Entonces tiene un montón de aplicaciones. Fíjense que se puede usar para contratos
contratos de venta o de alquiler, contratos laborales para sacar información de algún producto, por ejemplo, de la página de los distintos fabricantes de celulares, que saque información, determinada información de un modelo para armar una base de datos y de ahí hacer comparativa, por ejemplo, entre modelos de teléfonos celulares, como idea, ¿no? Esto tómenlo todo como disparadores, pero fíjense cómo algo muy simple que parece acotado acá, hasta que incluso parece algo que lo podemos hacer en una semana, ¿sí? Le podemos dar un montón de utilidades súper amplias. ¿Y qué puede ser? Bueno, eso depende de ustedes, de la creatividad que tengan, de la utilidad que le den o cómo lo adapten, por ejemplo, al área donde actualmente estén trabajando o de donde vienen, que por ahí es un área donde más experiencia tienen y donde más pueden poner en práctica estos conocimientos. Y lo importante de estas herramientas es que después el caso de uso puede ser tan versátil como uno quiera. Entonces lo importante es saber construir las herramientas, ¿sí? Y el uso va a depender del caso en particular. Ven acá algunos ejemplos que yo les mostré que los podemos usar como disparador. No es necesario que construyamos estas herramientas puntualmente, pero lo pueden usar como disparador para otras ideas. ¿Por qué? Porque son herramientas fáciles que cumplen una función en particular, por más que las 4 puedan ser condensadas en una única gran herramienta multifuncional, ¿sí? Cada una de ellas la podemos construir como soluciones separadas y lo podemos utilizar como disparador para construir otras soluciones, ¿sí? Porque por ahí, viendo eso, podemos decir, bueno, pero en vez de un resumidor lo que podemos hacer es una herramienta que haga tal otra cosa, ¿sí? Entonces está buenísimo tener esto como disparador para futuras herramientas, ¿sí? Ahora lo que quiero es que ustedes creen sus propias herramientas, ¿sí? Para que empiecen a practicar y se guíen, por ejemplo, en ese plan que yo hice de 30 días, ¿sí? Y si les interesa aprender a crear soluciones de punta a punta, yo creé el Data Lab Workshop, que es un simulador de experiencia laboral donde trabajamos en equipo desde la concepción de un problema hasta el despliegue de la herramienta en la nube, ¿sí? Completando todo el paso a paso, donde van a aprender a entender el problema, desarrollar un flujo técnico de la solución, desarrollar en sí la solución con metodologías de trabajo ágiles, crear una aplicación web, desplegarla, documentar el código, versionar, todo trabajando en equipo y con mi acompañamiento, con una dinámica similar a como sería en una empresa real para empezar a ganar tus primeros meses de experiencia, como sería en una empresa. Así que si te interesa, te dejo en la descripción el enlace o puedes escanear el código QR porque está abierta la inscripción para la edición 2026. Nos vemos la próxima. Chao.